Bueno, ya estuvimos estudiando en la ocasión anterior los primeros 11 versículos del capítulo 5 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Hoy vamos a continuar. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 5 y vamos a ver esos versículos que hay ahí del 12, 13 y 14. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Este pasaje que nos plantea aquí el apóstol Pablo, mis hermanos, no es tan fácil de comprender, aunque los principios y esas verdades son sencillas, son verdades claras cuando se reciben con fe, cuando se aceptan con humildad como la palabra de Dios. A veces nosotros no podemos entender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros entendemos las leyes de la termodinámica o la ley de la gravedad? Pero todos estamos sujetos a ellos y nos afectan, ¿no? Muy bien. Ahora, estos primeros versículos aquí del 12 al 14 se centra, ¿no? Sobre la verdad, una verdad realista de que la muerte es universal para toda la raza humana. Y aquí el apóstol hace una analogía, hace una comparación entre Adán, que está simbolizando realmente el reino de la muerte, ¿sí? Y la obra de el Señor Jesucristo como el reino de la vida. Ahora, más adelante en el capítulo 8 también el apóstol Pablo habla de toda la destrucción realmente que ocasionó el pecado a toda la creación. Pero en este texto particular habla acerca de cómo el pecado trajo al mundo la muerte. Y la muerte de aquellos quienes a Dios había creado a su propia imagen y semejanza. Ahora, es una verdad, como dicen, de a puño, ¿cierto? Que la muerte señorea, que la muerte es algo real. Si no lo creemos, podemos acercarnos a los cementerios de las diferentes ciudades, de las diferentes regiones, y eso nos está hablando de que todos llegaremos un día a experimentar la muerte si el Señor no viene antes. Aquí no importa posición social, aquí no importan las riquezas, aquí no importan los títulos, no importan los honores que la persona haya recibido, todos están sujetos a la muerte. Fíjate que desde la creación del hombre, toda persona ha muerto, a excepción de dos personas, ¿no? Que fueron llevadas directamente por Dios a su presencia, Enoc y Elías. Pero todos estamos sujetos a esa muerte si el Señor no viene antes. Ahora, cuando el Señor venga, pues los que están vivos no estarán sujetos a esa muerte. O sea que la muerte es una realidad que causa dolor, que no excluye a ninguno. Es algo que nos compete a todos. Y uno pues puede hacerse
algunas preguntas, ¿cierto? ¿Por qué la muerte entró en el mundo? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué algunas personas mueren ya ancianas y otras personas pueden morir siendo unos bebés o siendo jóvenes? ¿Cómo la muerte se ha convertido en un triunfador invencible sobre la humanidad? ¿Cómo la muerte se ha señoreado sobre toda la humanidad? Ahora, algunas de esas preguntas las contesta precisamente el apóstol Pablo en este texto. Y él presenta esas verdades que son sencillas, pero cuando él comienza a desarrollar su argumento, el argumento a veces no es tan sencillo. Esos razonamientos a veces no los alcanzamos a comprender porque son profundidades espirituales, son misterios que Dios todavía no ha revelado al hombre. Un día, cuando estemos cara a cara delante del Señor, podremos entender muchas de estas cosas que ahora no entendemos. Ahora, este pasaje no es que se centre en explicar por qué todas las personas mueren, sino que está aquí manifestando cómo la muerte afecta a todas las personas y cómo a través de un hombre entró la muerte para afectar a todos, pero también nos muestra cómo a través también de un hombre también viene la salvación para muchos. Entonces aquí hay una analogía, ¿cierto?, entre Adán y el Señor Jesucristo, que nos ayudan a poder entender un poquito más ese plan de redención de Dios. Aunque, como digo, comprender total y absolutamente el Evangelio no es posible, porque hay muchas cosas que nosotros realmente no podemos explicarnos, no están bajo la comprensión humana. ¿En qué consiste nuestra responsabilidad? En aceptar con fe lo que el Señor expresa de manera clara a través de el apóstol Pablo, ¿cierto? Entenderlo. Y lo que no comprendemos, pues dejarlo dentro de los misterios de Dios. Recuerden que la palabra dice que Dios revela algunas cosas a sus hijos, pero que otras no las revela. Recordemos que en los primeros capítulos el apóstol Pablo nos describe acerca de la condición depravada del hombre. El hombre está bajo pecado. Y a partir ya de el capítulo 3 nos muestra cómo esa muerte en la cruz del Señor Jesucristo es una muerte que justifica a todo aquel que en Él cree. Nos abre ese camino de salvación para todo aquel que se acerca a Dios mediante la obra de el Señor Jesucristo. Y ahí viene entonces la pregunta: ¿cómo es posible que lo que un hombre hizo en un momento determinado de la historia, ¿sí?, ha tenido un efecto tan grande sobre la humanidad? ¿Por qué? Ahora, en esta analogía entre Cristo y Adán, fíjese que es una antítesis. ¿Qué significa eso? Es una analogía de opuestos, ¿cierto? Dice que debido al pecado de Adán, todos los hombres están bajo juicio y bajo condenación. Pero debido a la obediencia de Cristo, también muchos son justificados, muchos son perdonados. Aquí se coloca frente a frente a Adán y a Cristo, ¿sí? Pero con referencia al hecho de que lo que hizo un hombre afectó a todos. Y aquí hay 4 elementos fundamentales que vamos a ver en el día de hoy. Y el primero es cómo el pecado
entró al mundo por medio de un hombre, como dice ahí la primera parte del versículo 12. El segundo, cómo la muerte entró al mundo por medio del pecado, parte B de ese versículo 12. Cómo la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron, la tercera parte del versículo 12. Y la historia comprueba que la muerte reina sobre todos los hombres, versículos 13 y 14. Esa es la estructura que vamos a desarrollar en el día de hoy. Muy bien, veamos entonces la primera parte del versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué significa esa palabra aquí, por tanto? ¿Qué hace esas palabras? Conectan, ¿cierto? Lo que viene el apóstol Pablo diciendo. ¿Qué fue lo que dijo anteriormente? ¿Qué es lo que, se acuerdan que hablamos la vez pasada? O sea, las consecuencias de la justificación, recuerdan, tenemos paz para con Dios, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Bueno, esos aspectos, creo que fueron 7 aspectos o 7 consecuencias de la justificación. Entonces viene hablando de eso, conecta eso de lo cual él viene hablando y ahora comienza esa analogía entre Cristo y Adán. Comienza esa comparación que afecta a toda la humanidad. ¿Por causa de qué? De un hombre. Por causa de un hombre. ¿Y qué está diciendo con respecto a Adán? Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Hay que entender una cosa. Fíjese que ahí no dice que el pecado se originó en Adán, sino que el pecado entró en el mundo por un hombre. O sea, el pecado se hizo ya experiencia humana, entró el pecado a la experiencia humana por causa de Adán. ¿Dónde tuvo su origen el pecado? En Satanás, ¿cierto? Satanás. Dice la palabra que él peca desde el principio, dice 1 Juan 3:8, que él peca desde el principio. Ahora, aquí el apóstol no nos dice cuándo fue ese principio, pero tuvo que ser antes de la creación de Adán y Eva, porque ellos fueron tentados precisamente allí en el huerto por Satanás. ¿Qué hizo Adán cuando fue colocado allí en el huerto? Miremos lo que dice allá Génesis capítulo 2, versos 15 al 17. Génesis 2, del 15 al 17. ¿Qué instrucción le dio Dios al hombre? Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué recibió Adán? Una instrucción, una prohibición, ¿cierto? De parte de Dios. ¿Y cuáles eran las consecuencias de violar esa prohibición? Eran consecuencias severas, ¿cierto? La muerte. Después de Adán fue creada Eva. Y Dios la trae y se la presenta a él como su ayuda idónea, como su esposa. ¿Qué hace Satanás? Satanás tienta a Eva, la hace dudar y ella desobedece el mandato que Dios le había dado. ¿Y qué hace ella fuera de eso? Da de comer también de esa fruta a su esposo. Indujo a su esposo a desobedecer. Y ambos pecaron. Ambos pecaron. Ahora, ¿a quién Dios había dado el mandamiento? A Adán. Adán era el encargado de comunicar ahora a Eva ese mandato del Señor, esa directriz de parte
de Dios. ¿Quién era la cabeza ahí? Adán. Hay un principio en teología que se llama cabeza federal. La palabra federal tiene que ver con pacto, con alianza. En Adán, el primer hombre creado por Dios, estaba toda su descendencia. Toda la descendencia estaba en Adán. ¿Sobre quién recaía la responsabilidad? Sobre él, sobre Adán. Adán es la cabeza federal de toda la humanidad. Adán no debió haberse dejado convencer por su mujer, porque él sí directamente desobedeció la orden del Señor. ¿Qué tenía que hacer Adán? Simplemente obedecer. ¿Por qué? A Adán había sido dada toda la autoridad. Allá en Génesis capítulo 1, versos 26 al 30, está lo que se llama el mandato federal, el mandato cultural, perdón. Dios le da al hombre la responsabilidad de guardar, de administrar todo lo creado por Dios. Pero ¿qué sucede cuando Adán desobedece? Primero, su naturaleza fue cambiada. Pasó de la inocencia a la pecaminosidad. Y esa pecaminosidad se transmitiría a todos y a cada uno de los descendientes de Adán. Y el apóstol Pablo aquí comienza su argumento diciendo que por medio de Adán el pecado entró al mundo. Fíjense que no está hablando de pecados en plural, sino está hablando de el pecado. Del pecado. No es un acto de injusticia en particular, sino una inclinación a la injusticia. Fíjense que no se trataba de muchos actos pecaminosos, ni se habla de los pecados que Adán posteriormente cometió, sino de la naturaleza de pecado que ya estaba en el interior de Adán por causa de la desobediencia. Y eso él lo transmitió a sus generaciones. Así como Adán transmitió su naturaleza física a través de sus hijos y a través de sus descendientes, también transmitió la naturaleza espiritual. Y esa naturaleza ahora espiritual, caída, pecaminosa, fue, por así decirlo, contagiando o transmitida a todos los demás descendientes de Adán. Ahora, fijémonos que Dios le dio a Adán la capacidad de multiplicarse, de procrear, de tener hijos. ¿Hijos conforme a qué? Conforme a la naturaleza de Adán. Naturaleza física, la naturaleza emocional, la naturaleza espiritual. Recibimos nosotros esas naturalezas de nuestros padres. En este caso, Adán transmitió esa naturaleza caída a sus descendientes. ¿Hasta ahí estamos bien? Adán representa a toda la raza humana, a todos los descendientes de él. No importa cuántas razas, cuántas tribus, cuántos grupos haya en el mundo. Adán pecó y por tanto toda la humanidad pecó. Y su naturaleza interna fue transformada a una naturaleza pervertida. Y esa naturaleza pervertida también fue transmitida a sus descendientes. Es lo que teológicamente se conoce como el pecado
original. Adán quedó contaminado espiritualmente y toda su descendencia también quedó contaminados. Y esa contaminación se ha venido acumulando, mis amados hermanos, a través de toda la historia de la humanidad. Y no solamente se ha contagiado, sino que se ha ido también como acumulando a través de las diferentes épocas. Ahora, el humanismo insiste en que el hombre cada día crece y se supera a sí mismo. Pero lo que vemos, lo que la palabra de Dios dice, es que cada vez el hombre va más hacia atrás, en un movimiento retrógrado, cada vez más degenerado, cada vez más pecaminoso. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, tenemos que entender el concepto de identidad colectiva. El pueblo de Israel, ellos no pensaban en sí mismos como personas aisladas, sino como personas que eran parte de un pueblo. Tenían una misma sangre, tenían familiares, tenían amigos, tenían hermanos. Y ellos veían también a las demás razas de forma igual. Así que un cananeo, un filisteo, pertenecía a un grupo en particular que lo unía a los demás miembros de ese clan, ¿sí? Que lo identificaba con su raza. Y lo que uno hiciera afectaba a todos. Tristemente, hoy en día tenemos una sociedad que está enfocada en el individualismo. Con tal coma yo y mi macho, así no coma mi muchacho. Estamos centrados en nosotros mismos. Fíjese que ese principio operó en el pueblo de Israel. Lo que un miembro del pueblo hiciera traía consecuencias o buenas o malas para el pueblo de Israel. ¿Recuerdan el caso de Abraham allí en Sodoma? ¿Qué le pidió a Abraham a Dios? Que si tan solo encontrara unas cuantas personas justas, perdonara a Sodoma, ¿cierto? Y no se encontró ninguno. Ese mismo principio se aplica a Acán. ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Josué que no podía tomar nada de lo que encontraran en Jericó? Y Acán se encontró por ahí unas cositas, oro, mantos, y los escondió. Nadie más sabía sino él. Y cuando fueron a enfrentar al otro pueblo, a Jai, los derrotaron y mataron a 30 y pico hombres de Israel. Y se postra a Josué y le dice: Señor, ¿pero por qué? Y Dios le muestra por qué. ¿Sí? Un hombre había pecado, había desobedecido a Dios. ¿Y qué pasó en el pueblo? Vino el juicio de Dios sobre el pueblo por causa de el pecado de un solo hombre. Por el pecado de un solo hombre. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versos del 7 al 10. Tenemos allí otro ejemplo. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al
encuentro. Fíjese que este principio del que habla aquí, que Abraham entrega los diezmos a Melquisedec. ¿Quién estuvo primero? ¿Leví o Melquisedec? Melquisedec, ¿cierto? Porque Leví fue descendiente más adelante de Abraham. Recuerda que Leví fue el padre de una de las 12 tribus. ¿Ah? ¿Y qué dice la palabra aquí? En los lomos de Abraham estaba Leví. ¿Y qué nos está diciendo aquí este texto? ¿Qué nos está diciendo aquí ese texto? Que también Leví dice que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. La semilla estaba en Abraham y participó del pago dado Melquisedec. ¿Estamos ahí? Vemos esos 3 ejemplos ahí en la palabra del Señor. Ahora, las consecuencias del pecado también pasaron a los descendientes de Adán. Las consecuencias del pecado pasaron a todos los descendientes de Adán. Adán no pecó como un solo hombre, sino que Adán pecó como hombre, como humanidad. Fíjese que la palabra dice que Adán y su esposa eran una sola carne y pecaron contra Dios. ¿Cómo, en qué condición estaban sus descendientes? En pecado. Nosotros estuvimos en los lomos de Adán. Somos descendientes de Adán. Por consiguiente, heredamos también el pecado de Adán. Esa cabeza federal nos estaba representando. Más adelante el apóstol allá en 1 Corintios 15:22 dice que en Adán todos mueren. En Adán todos mueren. O sea que toda la humanidad estaba presente allí en el huerto de Edén. ¿Cómo les parece? ¿Por qué a mí? Esto de cabeza federal es importante poder entenderlo, que es un término teológico, ¿cierto? Uno solo representando a los demás. ¿Qué pasa cuando un país le declara la guerra a otro? ¿Quién la declara? Es el presidente que le declara la guerra a un país, lo que estamos viendo en este momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él está actuando como representante de todas las personas de ese país. Nosotros podemos decir, sí, yo le declaro la guerra a tal país, pero ¿qué? Nosotros no estamos siendo los representantes, se ríen de nosotros. Pero el presidente, él está en un pacto, ¿para qué? Para gobernar toda la nación. Y él es el que nos representa como nación a todos nosotros. Y todo lo que él haga nos implica a nosotros. Si decimos que estamos en guerra contra tal país, todos nosotros estamos en guerra. Usted no puede decir, no, yo no me meto en ese cuento. No, porque usted es parte de ese país. ¿Queda claro? Ok. Ahora, fijémonos que esto es un hecho, mis amados hermanos, histórico. Adán representó a la humanidad. Y Adán es el representante de una humanidad pecadora,
Pero también es un hecho histórico la venida del Señor Jesucristo, que representa a toda la humanidad. Por eso se llama el segundo Adán o el postrer Adán. El segundo aspecto es que la muerte entró al mundo por el pecado. Dice ya la segunda parte del versículo 12, y por el pecado la muerte. El pecado entró por medio de un hombre. Y la muerte por el pecado de ese hombre. De ese solo hombre. ¿Cómo había creado Dios al hombre? Como un ser inmortal. Dios había creado al hombre como un ser inmortal. O sea que no estaba sujeto a la muerte. La mortalidad no estaba en los planes de Dios para el hombre. Pero ¿cuál fue la advertencia que Dios le dio a Adán? Que si comía del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, estaría sujeto a la muerte. Fíjense que fue lo contrario que Satanás le dijo, ¿no? No morirán, sino que sabe Dios. Eva fue engañada. Ahora, antes de existir la ley, existía el pecado. Vamos a verlo ahorita con mayor detenimiento. Ahora, todos estamos bajo el dominio de la muerte. ¿Por qué muere un recién nacido? ¿Por causa de que haya cometido algún pecado? No, ¿cierto? Por la naturaleza del pecado que hay en él. Esa es la consecuencia, la muerte. Ahora, un ser humano no es que se convierta en pecador y cometa pecados, sino que comete pecados porque es un pecador por naturaleza. La naturaleza pecadora está en él. Ahora, un ejemplo, una persona no llega a convertirse en un mentiroso porque diga mentiras, sino porque en su corazón hay engaño. Una persona no llega a convertirse en un asesino cuando mata a alguien. No, es que en su corazón ya es un homicida. Recuerden lo que el Señor Jesucristo nos dijo allá en Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahora, cuando se habla de muerte, ¿a qué nos estamos refiriendo? Primero tenemos que entender qué es la muerte. La muerte se puede definir como una separación. Muerte es separar. Y lo primero que ocasionó en Adán fue la separación espiritual. ¿De quién lo separó? La muerte de Dios. ¿Sí? Después de ser desobediente a Adán, él experimentó esa separación de Dios. Miremos lo que dice el apóstol allá en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versos 1 y 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
¿Cómo andábamos? Espiritualmente muertos. O sea, significa estar separados de Dios. La gente cree que está cerca de Dios, los incrédulos. ¿Pero qué dice la palabra? Están muertos, están separados de Dios. Lo que tienen es una influencia ahora satánica. Y la palabra dice que son hijos de ira, hijos de Satanás. Muy bien. Allá en Efesios 4:8 dice lo siguiente. Por lo cual dice, 4:18, perdón. 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. ¿Quiénes son los que tienen ese entendimiento entenebrecido? Los que no son salvos. ¿Y cómo están? Muertos. Muertos espiritualmente. Pero ¿qué ha pasado con los que han sido regenerados, con los que han nacido de nuevo? ¿Qué sucede? Ahora están vivos para Dios y muertos para el mundo. Ojo. Esa es la primera muerte, por así decirlo, la muerte espiritual por causa de el pecado. La segunda muerte, pues es obvia, ¿no? El pecado acarrea la muerte física. Esa muerte que nos separa de nuestras semejantes, de las personas a quien amamos. Démonos cuenta que Adán no murió, inmediatamente pecó, pero quedó sujeto a la muerte física desde el momento en que él pecó. Y una tercera clase de muerte que trae el pecado es la muerte eterna, que es muchísimo más grande que la primera. Y la palabra se refiere a esta muerte como la segunda muerte, como decía en Apocalipsis 21:8. Y esta muerte es la separación eterna de Dios, ¿cierto? E implica también un tormento eterno en el infierno. Ahora, una persona que no es cristiana tiene razón para tener temor. Porque si está muerto espiritualmente, ¿cómo vive acá? Totalmente infeliz. Infeliz. Son vidas que realmente no tienen propósito. ¿Debe tener temor a la muerte física? Tiene temor a la muerte física. Ya no hay salvación. Y finalmente vendrá un castigo eterno. Ahora, como creyentes, ¿debemos tener temor a alguna de estas clases de muerte? Si ya hemos sido regenerados, tenemos una nueva vida y hemos sido reconciliados con Dios, paz para con Dios. Hemos sido salvados por la obra del Señor Jesucristo. O sea que la muerte espiritual ya no tiene poder sobre nosotros, porque en Cristo hemos recibido vida. La muerte eterna, tampoco hemos sido ya justificados. Y no tenemos que temer a la muerte física, porque algún día Dios nos dará nuevamente un cuerpo ya glorificado. ¿Qué dice Hebreos 2:14? Veámoslo.
Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Éramos esclavos de Satanás. Estábamos totalmente intimidados, presionados por ese poder de la muerte. Muy bien, el tercer aspecto, verso 12 del capítulo 5, la parte C, dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que la muerte fue transmitida a todos los hombres, sin ninguna excepción. Sin ninguna excepción. Ya les dije, solamente 2 hombres no vieron la muerte, que fue Enoc y Elías. ¿Sí? Ok. Fíjese que el Señor Jesucristo también murió. ¿A causa de su propio pecado? No. A causa de el pecado nuestro. A causa del pecado de el mundo. Tomó sobre sí todo el pecado. Se hizo pecador y recibió todo el castigo por ese pecado. Y habla aquí de la palabra por cuanto todos pecaron. Pecaron. Aquí está en un tiempo verbal que indica que se realizó esa acción. Pretérito imperfecto. Perfecto, perdón. Adán pecó por primera vez y su pecado se convirtió en pecado de toda la humanidad. Porque dice, por cuanto todos los hombres pecaron. ¿Dónde se encontraba toda la humanidad? En los lomos de Adán. Ahora, hoy en día, con los adelantos que ha hecho la ciencia, a través del genoma humano se han podido establecer genes que están alterados y que son causantes de ciertas enfermedades, que en un momento dado, mediante genética, se pueden corregir para que la siguiente generación no tenga esa misma tara o esa misma enfermedad. Pero resulta que no se ha podido encontrar el gen de la depravación humana. Ese gen no se ha podido encontrar y sigue siendo transmitido de generación a generación. ¿Cómo sabemos eso? Porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios le dice. Y Pablo lo está tratando de explicar aquí. El pecado de Adán ha sido transmitido a todos. A todos. La depravación del hombre no es el resultado, sino es la causa de todos los actos pecaminosos del hombre. Porque su naturaleza es depravada, el hombre actúa de esa manera. Un ejemplo. A sus hijos, cuando nacieron sus hijos, ¿usted les enseñó a desobedecer? ¿Pero ellos desobedecían? Tendencia, ¿cierto? ¿Les enseñó a decir mentiras? ¿Alguna vez los sentó a clase a decir, miren, mijito, esta es la forma en que usted debe decir mentiras? O venga, le enseño a robar. Porque esas son cosas naturales de la naturaleza caída. Y las expresará
normalmente durante su vida, a menos de que se impida hacerlo, ¿cierto? Miren lo que decía el rey David allá en el Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y no es esa condición única para David. Miren lo que dice el Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. ¡Wow! En Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Elifaz le pregunta a Job allá en Job 15:14, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Todos aquellos que no han nacido de nuevo viven bajo pecado. Su naturaleza pecadora está en ellos. Y son hijos de Satanás, que dice allá Juan 3:3. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Toda persona debe nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y esa naturaleza es cambiada. La naturaleza anterior debe morir. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Tremenda afirmación. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Él es padre de mentira. Adán tuvo que rendir cuentas a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no llamó a la mujer? ¿Por qué no llamó a la mujer? La mujer fue engañada, ¿cierto? Miremos lo que dice allá el apóstol en 1 de Timoteo. 1 de Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado. Ojo, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán era consciente de lo que estaba haciendo. La mujer fue engañada. Pero Adán no tenía excusa. Desobedeció a Dios de manera voluntaria y deliberada. ¡Wow! Algunos dicen, pero no, que Adán ya entregue cuentas de lo que él hizo. ¿Por qué tiene que eso afectarme a mí? Pero lo que la palabra de Dios dice es que todos estábamos en Adán. Porque si no aceptamos esa verdad del principio, tampoco podemos nosotros aceptar la verdad del segundo o del postrer Adán, de que Cristo murió por cada uno de nosotros para que todos seamos salvos. Por eso la palabra dice que aquí que todos pecamos en Adán. Y si todos pecamos en Adán, ahora todos podemos ser justificados en Cristo. ¿Qué dice a 1 Corintios 5:22? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos son vivificados. Ahora,
No sé si ustedes han escuchado alguna vez cuando tienen que reprender a un hijo, tienen que corregir a un hijo o tienen que disciplinar a un hijo. Muchas veces sacan la siguiente excusa: es que yo no pedí nacer. ¿Sí han escuchado eso? Yo no pedí nacer. ¿Mm? O sea, lo que ellas están diciendo: a mí no me frieguen la vida, yo no tengo por qué ni cumplir sus condiciones, ni obedecer, ni nada. Yo al fin y al cabo no pedí estar aquí. Eso podemos decir que el hombre también tiene esa actitud delante de Dios. Yo no sé, a mí no me metan con ese tal Adán. ¿Mm? Porque eso sería injusto. ¿Yo por qué tengo que pagar el pecado de otros? ¿Por qué tengo que pagar el pecado de Adán? Si Dios únicamente hubiera hecho lo justo, ¿qué hubiera ocurrido? Adán y Eva hubieran sido destruidos inmediatamente por desobedecer. Y hasta ahí hubiera existido la raza humana. Pero también tenemos que entender que Dios es un Dios lleno de gracia, de misericordia, de bondad. No solamente es justo. Y que a través de ese amor y de esa gracia de Dios, los hombres pueden ser salvos. No lo entendemos, no entendemos cómo obra esa justicia, esa gracia, ese amor de Dios. ¿Ven? Pero lo aceptamos por fe. Aún muchos de los profetas no entendieron muchos aspectos de Dios. Miremos lo que dice Habacuc. Vayamos allá al libro de Habacuc. Habacuc capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Señor, ¿qué pasa? Oramos, clamamos. Mira lo que está ocurriendo. Mira esta sociedad. Hay corrupción, parte civil, parte de los reyes. Hay corrupción de parte de las autoridades. Hay corrupción de parte de toda la parte religiosa. El rico se aprovecha del pobre. Eso es lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Habacuc. ¿Que hoy en día se haya incrementado más? Sí. Y Habacuc no podía entender cómo es que Dios va a castigar ahora al pueblo de Israel con una nación que es más pecadora que el mismo pueblo de Israel, los caldeos. Una nación pagana, más perversos que los israelitas. Y miren lo que dice el versículo 13 allá adelante. Muy limpio eres de ojos para ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Señor, sigue la injusticia. Los caminos del Señor son mucho más altos que nuestros caminos, y la comprensión que nosotros tenemos realmente del obrar de Dios es tan limitada. Pero miremos cómo finalmente Habacuc hace esta afirmación allá en el capítulo 3, versos 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré
en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Yo no entiendo, Señor. No entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué se están dando estas situaciones. No me voy a meter en las arenas movedizas del razonamiento humano. Lo único que sé es que podemos estar firmes en la roca inamovible que es el Señor Jesucristo. Y es aplicable a lo que está pasando hoy en día, mis amados hermanos. El cristiano tiene que estar preocupado, estresado, afanado. ¿Y qué va a pasar con aquellos? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Y ahora, y la guerra, y esto, y... ¿Qué dice la palabra? No me importa. Dice aquí, lo que está diciendo aquí Habacuc. No me importa. Así no haya que comer. Así no haya aceite. Así no haya ovejas ni haya vacas. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación porque Él es mi fortaleza. Y nuestro corazón debe estar afirmado en eso. No podemos estar en angustia, en zozobra. ¿Qué pasará? Como alguien decía por ahí, ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? Pues hermano, ¿qué dice la palabra? Podemos estar totalmente confiados y seguros, firmes sobre la fe. Entender que Dios es un Dios justo. Ustedes conocen el caso de los ángeles, ¿no? Miremos ese otro caso de los ángeles. La Biblia no dice que los ángeles hayan sido creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Miremos lo que dice allá en Mateo 22:30. Dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Cómo son los ángeles de Dios en el cielo? Ellos no se pueden reproducir, no tienen la capacidad para procrear. Y recordemos que Satanás, cuando fue expulsado del cielo, él se llevó consigo a una tercera parte de los ángeles. Y todos estos ángeles han sido condenados al infierno. Ellos no tuvieron ninguna oportunidad de redención. ¿Para qué fueron creados los ángeles? Para servir al Señor, para dar gloria al Señor. Y fueron creados santos. Ellos tenían una mayor comprensión de las cosas de Dios, como la santidad, como la justicia, como la majestad de Dios. Pero no tenían ninguna comprensión acerca de la gracia, acerca de la misericordia, acerca del perdón, de la compasión, del amor de Dios. Porque este sentido de estas cosas solamente se dan cuando hay pecado. ¡Wow! Y mire lo que dice Primera de Pedro 1:12 con respecto a esto. Primera de Pedro 1:12. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Se asoman los ángeles a mirar la misericordia, la santidad, la justicia, la misericordia, el amor, la bondad. ¡Wow! Tremendo, mis amados hermanos. Dios sí creó al hombre con la capacidad de procrearse. Y cuando Adán cayó, también trajo la condenación para todos sus descendientes. Pero Dios abre el camino para la salvación. Abre ese camino de la salvación. Para que por gracia
todos nosotros podamos manifestar su gloria. Miremos lo que dice Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es por medio de los redimidos, de todos aquellos que han sido salvos, que esa multiforme sabiduría de Dios, o sea, de la iglesia, ¿a quién será manifestada? ¿A quién será dada? ¿Por quién será conocida? Por los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Eso está haciendo referencia allí? A los ángeles. Recordemos que el propósito de la creación es la gloria de Dios. Y el propósito de Dios es llenar precisamente el cielo con criaturas redimidas que han recibido de su gracia, que han recibido de su amor, que han recibido de su misericordia, que han sido hechas ahora conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que eternamente nosotros podamos estar dándole la gloria y la alabanza. Muy bien, veamos los versículos 13 y 14 del capítulo 5 de Romanos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. A través de la historia vemos cómo la muerte opera sobre todos o sobre todas las personas. La muerte es una realidad espiritual. ¿Y qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que antes de que Dios diera la ley, ¿cuándo Dios dio la ley? En el monte Sinaí a través de Moisés, ¿cierto? Antes de la ley ya había pecado. ¿En dónde? En el mundo. Pero el fracaso del hombre en cumplir los estándares de la ley no se inculpa. ¿Por qué? Porque no había ley. ¿Cuándo se inculpa un pecado? Cuando se viola una ley. Pero el apóstol está diciendo aquí, no obstante, puesto que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, no había ley, pero la muerte reinó, porque los hombres seguían siendo pecadores. Fíjense que no fue por los actos pecaminosos de los hombres al violar la ley de Moisés, porque todavía la ley no había sido dada, sino por su naturaleza. ¿Qué tipo de naturaleza? Pecadora. Por eso es que desde Adán hasta Moisés, el hombre estuvo sujeto a la muerte, como el pecado original. Ahora, Adán y Eva fueron expulsados del Edén después de haber pecado. ¿Y desobedecieron alguna otra prohibición de Dios? Ahí no dice nada, ¿cierto? No tenían ya acceso al árbol de la vida, ni tampoco al árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros no tuvimos acceso al árbol de la ciencia del bien y del mal, pero sí a la transgresión que Adán tuvo, a la manera de la transgresión que Adán tuvo.
sea, nosotros no nos acercamos directamente al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que en ese tiempo no se pecó a la manera de la transgresión de Adán. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sino que ya el pecado en la naturaleza del hombre estaba impreso, por así decirlo. ¿Mm? Y aquí vemos cómo Adán fue un tipo también, una figura de Jesucristo. Adán es un tipo también de Jesucristo. Porque nos traslada de la persona de Adán a la persona del Señor Jesucristo, como lo vamos a ver en la próxima charla. Es como una transición, ¿cierto? Para conocer ese glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Por eso está hablando aquí del que habría de venir. Todo esto que el apóstol está explicando aquí con respecto a Adán es para mostrarnos también que en el Señor Jesucristo tenemos un representante, tenemos una cabeza federal que está representando a todos aquellos que hemos creído en Él, en su obra en la cruz. Toda esta introducción que hace aquí el apóstol Pablo es para llevarnos a esa tremenda verdad. Y lo vamos a ver la próxima vez. Amén. Muy bien, oremos, mis amados hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas y nos muestras a través de ella. Que esta palabra, Señor, sea escrita en nuestros corazones. Que podamos entender plenamente que en la naturaleza natural somos depravados, somos pecadores, pero que gracias a la bondad y misericordia del Padre nos dio una salida, un camino a través de la obra del Señor Jesucristo. Gracias porque ahora podemos acogernos a ese postrer Adán, a ese segundo Adán, y disfrutar, Señor, de las bendiciones que habíamos perdido por causa del pecado, Señor, de Adán, pero que ahora podemos, Señor, disfrutar de las bendiciones que tú nos has dado al acogernos a la obra preciosa y maravillosa del precioso y glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.